Buenas noches, amigos televidentes. Soy Gustavo Ramírez Merain. Esto es su canal Noticia 16 y este es el programa de Primera Mano RD. Hoy iniciamos en este martes 1 de febrero del año 2022 con la ausencia momentánea del camarada Ogniel Ramírez. Bajo lluvia y tapones, ha estado sometiéndose a algunos chequeos rutinarios para mantenerse como un toro en óptimas condiciones. Gracias por la sintonía, por permitirnos entrar a sus hogares, a sus teléfonos inteligentes, a sus computadoras, a la comodidad de sus hogares, en cualquier lugar del mundo, en www.noticias16.com.do, en nuestras plataformas de YouTube de Primera Mano RD, en Instagram, en Facebook y en cualquier otro instrumento de la tecnología de esta época, para usted tener esta interacción con nosotros, este encuentro de lunes a viernes en este espacio de 8 a 9 de la noche. Esto es de Primera Mano RD, con todo menos con miedo. En la República Dominicana, donde los escándalos que tienen que ver con las noticias escandalosas, que no es lo mismo, que siempre rodean el accionar del Ministerio de Educación en la gestión del actual ministro y en este gobierno del cambio del Partido Revolucionario Moderno. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que es una iniciativa inteligente, que hay que aplaudirla, de los gobiernos pasados, de los gobiernos del partido que terminó siendo Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana, porque hay que ser amigo de la verdad. El INABIE, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, fue concebido probablemente con la mejor de las buenas intenciones. La mayoría de las acciones de los hombres, de los seres humanos, están en principio concebidas y puestas en práctica con buenas intenciones. En el camino, en el decurso del tiempo, suelen torcerse los objetivos primarios que le dieron origen a la institución cual que sea. ¿Por qué? Porque pasan o llegan incumbentes o equipos o bandas a dirigir las instituciones y terminan tergiversando, distorsionando, arrabalizando y convirtiendo esas instituciones en antros, en burdeles, en cualquier muestra, expresión de la peor de las degeneraciones humanas. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, bajo la actual gestión y la anterior gestión y la coordinación del Ministerio de Educación que dirige, si es que lo dirige el ministro Roberto Fulcar, no sale de un escándalo, de una situación escandalosa, de una situación deplorable en estos últimos tiempos en este gobierno. En el gobierno pasado probablemente ocurrieron muchas cosas, pero probablemente fueron obviadas, tapadas, tamizadas, pero con el tiempo las cosas han salido a relucir. Desde el abandono, los hallazgos de zapatos, mochilas, uniformes, por valor de cerca de 100 y pico de millones de pesos, que dejaron abandonadas en almacenes, esos útiles escolares que deben llegar y debieron llegar a los muchachos y muchachas de los campos más apartados del país, de los muchachos de estratos social bajo, muy bajo, de pobres a paupérrimos y clase media baja. El crimen cometido por funcionarios indolentes, incapaces, mezquinos, perversos, provocó eso. ¿Cuáles son las consecuencias de que el Estado Dominicano pierda un valor alrededor de 64 millones, según dice lo que ha publicado el INABIE,
pero que la verdad es que probablemente ahí haya toda esa utilería tenga, súmenle usted, la inevitable sobrevaluación, la inevitable corrupción y sobre todo estoy casi seguro que eso es un volumen de dinero, un valor que alguien antojadizamente le colocó, porque estoy seguro que eso no lo tasaron, no lo contabilizaron como Dios debe. Desde el abuso de despojar, de quitarle, despojar a gente que ha ganado licitación a compañías para el supuesto o el suministro del llamado desayuno escolar o almuerzo escolar, hasta la sobrevaluación, la inclusión de personas vinculadas a la familiaridad consanguínea del ministro de Educación, que en un comunicado redactado por ese señor que evidentemente se cree saberlo todo, se cree estar por encima del bien y del mal, se cree que con esa vocecita aflautada puede confundir a alguien. Claro, habrá gente que le sigue la corriente y le secunda sus expresiones. Dice ahora que la cantidad de raciones alimenticias de la que fue beneficiado un primo suyo, un familiar, una persona muy cercana a él en una licitación, que eso no lo vincula a él porque el INABI, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, tiene autonomía para ese tipo de cosas, de contrataciones. Qué paradójico. ¿Por qué ese primo suyo no ganaba licitaciones ni aparecía como suplidor de desayuno escolar en el pasado? Le cogió amor al negocio, decidió ser empresario de comidas precocidas y cocidas en la gestión del Ministerio de Educación de su primo. Los que conocemos este país, quienes lo conocemos, sabemos y que manejamos informaciones, que gente muy cercana al ministro de Educación, muy cercana, son los que dirigen y quienes dirigen los negocios, tanto en el Ministerio de Educación como en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y otras dependencias del Ministerio de Educación, como el Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que lo dirige nada más y nada menos que otro primo hermano del ministro de Educación. Instituto Nacional de Formación, así que se llama, Henry, de Formación en Educación Física. Si la escuela que forma a los profesores de Educación Física, que tiene un presupuesto bastante fuerte y mucha incidencia, está dirigido por un primo hermano del ministro de Educación, que ahora aspira, ese primo hermano suyo, director del INEFI, a ser alcalde de Santo Domingo Norte. Está en campaña, aspirando a alcalde de Santo Domingo Norte. Este gobierno adolece de archipiélagos, o está conformado aún por archipiélagos, de gente que se cree líder. El gobierno de Danilo estaba compuesto se convirtió en un archipiélago de corrupción, donde cada funcionario puso en práctica y ensayó y practicó y ejecutó su propia modalidad de corrupción en el ámbito de su competencia. Ese ministro de Educación, a quien no tengo el gusto de conocer, pero sí tengo el privilegio de haberme bañado muchas veces en el río del campo donde él nació, en la rancha del Cercado, tiene infiltrado en el gobierno, en este gobierno de Luis Abinader, a familiares suyos en posiciones claves. Dicen que el Ministerio de Educación, en la práctica, en el día a día, en el manejo económico y administrativo, está a la merced de una hermana de ese señor.
el INEFI en manos de un sobrino. Otra institución que tiene que ver con las relaciones internacionales del país, también en manos de un sobrino suyo. Y ahora otro sobrino suyo se saca el premio en el INAVI, en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, ganando sorpresivamente licitaciones cercanas a la centena de millones de pesos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es el ministro de Educación la alcancía del PRM? ¿O es esa estructura familiar la versión tropical, no tropical, la versión moderna del Danilato que colocó a todos sus familiares, a todo el que tenía su sangre de algún modo, hasta la tercera o cuarta generación, en algunas posiciones en el Estado? El que el ministro de Educación sea el tío del que gana las licitaciones en INAVIE, probablemente no sea un crimen, pero es sospechoso, sintomático y preocupante. El que una hermana del ministro de Educación, dicen los que ahí intervienen, sea la que decide qué pasa y qué no ocurre en ese ministerio, también preocupante. El que su otro sobrino, director de INEFI, esté utilizando la posición pública que tiene para su promoción política, no sé si es legal o ilegal, pero es preocupante. Lo que se oye en los corridos, los pasillos y en los mentideros, como diría Joaquín Balaguer, es que la reciente destitución o cambio del director de edificaciones escolares obedeció a la decisión de centralizar absolutamente todo lo que tenga que ver con el movimiento de dinero. Pero las edificaciones escolares en todo el territorio de la República Dominicana, de Pedernales a Miches, de Miches a Dajabón, de Restauración a las Galeras de Samaná y de las Galeras a Boca de Yuma, no hay una escuela reparada, una escuela con una lata de pintura, una escuela que haya sido en este proceso de pandemia y pospandemia habilitada, restaurada, y habría que ver si en el presupuesto de educación están consignados gastos que hayan sido erogados por esas supuestas mejorías. Ser miembro de un gobierno o ser parte de un partido político, de una organización política, te da autoridad, te da licencia para asaltar el Estado. No tienen la capacidad de verse en el espejo del hermano de Danilo Medina, Alexis Medina, que ha arrastrado a las cárceles del país a mucha gente que probablemente jamás se imaginó pasar una noche en una celda, ni en República Dominicana ni en ningún lugar del mundo. Gente acostumbrada a saludar al Papa, por ejemplo. Hay algunos que tienen fotografías con su santidad. Gente acostumbrada a jugar polo, a jugar golf, a pasear en yates desde las costas de Miami hasta irse a Benidorm o allá a los Alpes suizos, y que hoy está en una ergástula durmiendo en una cama de 1 pulgada del colchón que los compró Jan Alain en cemento. Se llama amolar cuchillo para su garganta. He dicho, sin presumir de oráculo, desde antes de que el presidente Abinader se juramentara, lo he dicho en privado y lo he dicho en público, creo que ese señor será el primer preso de importancia del gobierno de Luis Abinader.
Ojalá no sea así. Ojalá los ruidos que salen en los medios de comunicación, en algunos medios, porque yo tengo el privilegio de leer periódicos en físico todos los días en las mañanas, desde siempre, gracias a Dios. Y las noticias importantes no aparecen en los periódicos nacionales. Sí aparece los amoríos delirantes de las nuevas versiones de Romeo y Julieta. 2 especímenes o 3 o 4 especímenes de la más baja ralea y ahora nos tienen entretenidos con cursilería de esa naturaleza. Ya hubo una destitución masiva en el INAVIE. El presidente Abinader destituyó hace poco al incumbente que estaba. El actual incumbente, a quien no tengo el gusto de conocer, pero sí tengo una referencia bastante fea suya, que se cuide. Porque así como en una ocasión se le señala de haber falseado un documento público para ganar una licitación en la Oficina Metropolitana de Autobuses OMSA, muchos ojos estarán y siguen puestos sobre su gestión reciente. De tener un consultor jurídico vinculado de algún modo, así soslayado, a una estructura de chantaje y extorsión que operaba en este país hasta hace poco tiempo. Esa institución tiene que ser vigilada por todos los dominicanos porque el dinero que administran para desayuno escolar y para proveer a los muchachos y muchachas de escasos recursos económicos de este país, de la utilería que le permita sentarse en un pupitre, y no sé ahora cómo funciona un butaca, si aprender un poquito a leer o escribir, con ciertas dificultades de manera muy limitadas, ese dinero no puede ir, ni debe ir, a engrosar el ego, la vanidad, el patrimonio de gente que venidos de las cunetas se quieran creer príncipes. INAVIE, Ministerio de Educación. Y esto es sin miedo. No es un desafío, son sus propias acciones que pocos se atreven a comentar las que los ponen en descubierto. INAVIE, La Victoria, la Penitenciaría Nacional de La Victoria, cambiando de un tema a otro, fue fundada, pensada y construida en el régimen, dicen algunos que nefasto, sanguinario y otras etcétera, del camarada Rafael Leonidas Trujillo y Martínez, el Chapita de San Cristóbal. El mismo que construyó el monumento en Santiago los 30 Caballeros. El mismo Trujillo que construyó el puente Hermanos Patiño en Santiago de los Caballeros. El mismo Trujillo que construyó la autopista Las Américas. El mismo Trujillo que, aun y me importa que alguien me llame con una grosería o una imbecilidad, ese Rafael Leonidas Trujillo Molina, que realmente él y su familia se robaron la mitad del país o 3/4 del país, también construyó obras que con el tiempo se han crecido y se mantienen vigentes. Una vez le dije a un antitrujillista furibundo, mientras nos tomábamos unas cervezas frente al monumento de Santiago, le dije, pero usted no debería estar aquí, porque esa obra la hizo Trujillo. Le dice, usted debería crear un comité para que vengan con pico y pala y tumbar eso. Lo que hizo fue que se rió.
porque es muy bueno solo ver las manchas del sol y no agradecer sus luces. La Penitenciaría Nacional de la Victoria es un cementerio de hombres vivos. La Penitenciaría Nacional de la Victoria fue en la época en que ahí ingresaban políticos presos, políticos acusados de delitos y de crímenes, algunos reales y otros infundados. Gente perseguida por su ideología política o por su posición política. Llegaron a estar mucho tiempo en la Victoria, eso es verdad. Pero esa Penitenciaría Nacional fue concebida no para encarcelar a políticos, sino para encarcelar a delincuentes o presuntos delincuentes. Hoy, con una población rondando los 8.000 internos, 8.000 hombres de edades de 18 hasta 80 y pico de años, que creo que hay gente ahí, conviven de la manera más primitiva, aunque tengan aire acondicionado algunos, aunque las autoridades en los allanamientos, en la requisa de estas últimas 48 horas, han encontrado 89 cámaras de seguridad privada, presos privados de libertad que instalaron un sistema para su propia seguridad y vigilancia con 89 cámaras. Las autoridades del Ejército de la República Dominicana, de las Fuerzas Armadas Dominicanas y del Ministerio Público, o del Ministerio Público y de las Fuerzas Armadas, han encontrado además instalados 96 routers, es decir, 96 equipos para la transmisión en banda abierta o en banda ancha de Wi-Fi, el famoso Wi-Fi, de Internet. 96. Dice un amigo, en medio de broma, que había en la Victoria más router que una compañía telefónica, la más vieja del país. 96 routers. Ahí han encontrado chivos, crianzas de chivos, perros, gallos, peceras, crianza de peces. Eso no es malo porque los peces se comen. Gente que tenía gatos como mascotas. De todo. Le decía, tal vez me he vuelto demasiado conservador. Ahí hay seres humanos que llegaron a la Victoria, a la cárcel de la Victoria, con sus sueños, con sus pasiones, con sus ambiciones, porque no están muertos del todo. Y el que le gusta la crianza de gallos y jugar gallo, aparentemente es uno de los vicios o debilidades más fuertes, porque son capaces de jugar gallo en la cabeza de la madre que los parió. Eso no tiene madre. Es una afición anormal ver dos gallos peleando. En la Victoria, donde hay 8.000 seres humanos, que son exactamente 7.864 hombres. Tiene que haber de todo. Estar preso no es estar muerto, aunque aquí entienden que cuando la gente cae preso, deben llevarlo a la hoguera. Cada uno de los que está ahí, de algún modo ha ofendido a la sociedad. Pero la sociedad tiene mecanismo de cobrarle la ofensa a esos seres humanos y se llama justicia. La justicia dominicana, que aunque la diosa Temis es ciega, la diosa Temis oye y tiene olfato. Quien la concibió y la diseñó y nos la postergó o nos la legó a la humanidad, debió ponerla sin oreja y sin nariz, porque la diosa Temis olfatea la diferencia entre el sudor acumulado de 3 o 4 días de un ser humano que no encuentra con qué bañarse y el de una dama cualquiera de la aristocracia que usa Jabor, por decir una marca. Y si van a demandar, mejor que me paguen el anuncio. La diosa Temis olfatea dónde está el dinero y quién puede pagar y quién no puede pagar y
tampoco tiene tanta clemencia con los infelices. Pero la diosa Temis oye y escucha la diferencia entre un apellido de la frontera con Jimaní o con Hondovalle, con Restauración o con Dajabón, y los apellidos de Naco, de Piantini, de Casa de Campo, de los que tienen abolengo histórico, de los que terminan con I, los apellidos. Esos apellidos que terminan en I son de la burguesía europea, blancos, altos, y los apellidos terminan en I. Usted, televidente, dígame, cuando vengamos a las llamadas, que me diga cuatro o cinco apellidos de los que terminan en I. Los que tenemos apellidos normales que terminan en Z, que también tenemos otros orígenes. Esa diosa Temis tiene a cerca de 8,000 hombres en la victoria. Las autoridades han hecho lo correcto con intervenirla después de que grupos a lo interno de esa cárcel, por tomar el control de la misma, asesinaron a 3 individuos a balazos en una celda y decenas de heridos. Realmente no se ha dicho cuál es la cantidad de reclusos que terminaron heridos a balazos, a puñaladas, a batazos y de otro tipo de golpes por otros reos. Se dice que eso obedeció y obedece a un plan orquestado por algún grupo delincuencial poderoso, tratando de crear ruidos, disturbios, se llaman motines en las cárceles del país. Casi en cascada ocurrió un motín en la cárcel pública de La Vega, de Moca, otro en Najayo, donde dos internos casi asesinan a un guardia de seguridad de la cárcel, del recinto carcelario, otro conato en Rafael Santiago. Parece que el tema era crearle un problema al país. ¿Eso es difícil? No. En La Victoria había hasta hace poco un ciudadano con un apodo llamado Denny Blanco, que dicen quienes le conocen que ese señor controla en la población carcelaria dominicana 3 o 4,000 hombres. Y eso es un peligro. Cuando lo iban a trasladar de La Victoria no sé a dónde, allí hubo tragedias. Sus protectores físicos y sus guardaespaldas se atrincheraron con él en una celda y fue terrible, fue una situación de mucha violencia para poder someterlo a la legalidad y llevárselo trasladarlo de ese penal. Doña Miriam Germán Brito, la actual Procuradora General de la República, que es quien tiene que ver con la Dirección General de Prisiones, y la Dirección de Prisiones, que no tengo el gusto de conocer al señor director de esa institución, tienen que entender, y la sociedad dominicana tiene que entender, que ahí hay cerca de 8,000 seres humanos que tienen familia. Si usted calcula 8,000 por 5, que es la media de una familia corta, estamos hablando de que esos 8,000 ciudadanos afectan de manera directa en su accionar o no accionar a un promedio de 40,000 personas. Y que encadena esas 40 por 5, 5 por 4, 20, se te mete a 200,000 y pico de seres humanos afectados por esa situación. Entonces hay que manejarlo con inteligencia, no con el sensacionalismo de algunos ciudadanos que hacen opinión y ciudadanas que creen que el mundo es del tamaño del que ellos lo ven. Hay que pensar un poquito más, hay que ver más lejos. Vamos a la primera pausa, no le cambie, que cuando regresemos vamos a hablar de la crisis que hay en la Junta Central Electoral y de unos datos que hoy publica la Organización Panamericana de la Salud, donde quedamos muy mal parados. Esto es de Primera Mano RD, con todo menos con miedo. Volvemos ahora.